Bendiciones, continuamos en este Challenge de Lectura Bíblica 2024 y el día de hoy vamos a dar continuación al tercer libro del Pentateuco. ¿Sabes cuál es? Es el libro de Levítico y se le llama así porque está dedicado a los hijos de Leví. Quieren instruirlos a través de lo que está escrito. Así que el día de hoy vamos a leer Levítico capítulo 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque este desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días hasta terminar de leer la Biblia. ¿Ya tienes tu Biblia? La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Si tú quieres ocupar cualquier otra, puedes hacerlo. Así que comencemos. Levítico capítulo 3. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego, el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que los recubre, y la grasa que está sobre los ijares, junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, y los 2 riñones, y la grasa que recubre a estos y a los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como una ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Levítico capítulo 4. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse, e incurra en algunas de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto, como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces, en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto, que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que los recubren y la que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y allí lo quemarán sobre la leña encendida. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurra en actos que no se deben cometer y resulte culpable, pero el pecado pase inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro.
al cual lo llevarán ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro y en presencia del Señor degollarán al becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro, mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión, delante del Señor, y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán el perdón. Luego llevarán el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Cuando un jefe peque y, sin proponérselo, infrinja alguno de los mandamientos del Señor su Dios e incurra en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará como una ofrenda un macho cabrio sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio y lo degollará delante del Señor, en donde se degolla el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo, el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa sobre el altar, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote haría expiación por el pecado del jefe y éste obtendrá el perdón. Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se le quita al sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote haría expiación por el infractor y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda por su pecado, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en donde se degolla el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar, junto con la ofrenda encendida al Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese hombre será perdonado. Yo no sé si tú te puedas imaginar, pero si hacían un sacrificio cada que pecaban, seguramente hacían un chorro de sacrificios. Y no solamente para la expiación del pueblo, sino también para la expiación de los sacerdotes. De pronto me sorprendió un poco porque dice, cada que un sacerdote peque. Entonces imagínate, todos nosotros somos pecadores, de alguna manera fallamos continuamente. ¿Te imaginas cuántos sacrificios tenían que ofrecer? Es demasiado. Pero leamos Levítico capítulo 5. Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable y quedará impuro, aun cuando lo toque sin saberlo. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, y no se da cuenta, resulta culpable y tan pronto como se dé cuenta quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta resultará culpable de ese juramento. Todo el que comete alguno de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor 2 tórtolas o 2 palominos, uno de ellos como ofrenda de expiación por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las 2 aves al sacerdote, y éste ofrecerá primero la que es para expiación. Le romperá el cuello, pero sin separar por completo la cabeza, y sobre la pared del altar rociará un poco de sangre de la ofrenda de expiación, y la sangre sobrante la exprimirá al pie del altar.
Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y el pecador será perdonado. Si el pecador no tiene suficiente para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda de expiación 2 litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo la llevará al sacerdote, y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas, en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así el sacerdote hará expiación por el pecado y por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario, y el pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote para que éste haga la expiación con el carnero del sacrificio por el pecado. Así el pecador será perdonado. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Deberá presentar al sacerdote un carnero sin defecto de los rebaños o lo que el sacerdote estime que debe ser su ofrenda de expiación. Y éste hará la expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y el pecado le será perdonado. Se trata de una infracción y ciertamente pecó contra el Señor. ¿Qué te parecen estos mandamientos? Son bastantes, ¿no crees? Y de pronto son hasta difíciles de llevar. Bueno, más en la actualidad, ¿no? Pero demos gracias a Dios porque hubo un único sacrificio. Ese sacrificio fue Jesucristo, el Cordero inmolado, que a través de él pues cubre todos nuestros pecados y ya no se tiene que hacer ningún otro sacrificio. Por eso escribe en los comentarios: gloria a su nombre, porque gracias a él nosotros no tenemos que hacer todo este ritual. Ahora leamos Levítico capítulo 6. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa un pecado contra el Señor y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o entregó personalmente, o robe a su prójimo, o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure en falso, es decir, si peca en alguna de las cosas en que suele pecar, como incurrió en un pecado y en una ofensa, deberá restituir lo robado, o reparar el daño de la calumnia, o devolver lo recibido como encomienda, o lo perdido que haya encontrado, o todo aquello por lo que se haya jurado en falso. En el día de su expiación restituirá al dueño todo, más una quinta parte. Para la expiación de su culpa, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por él delante del Señor. Así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. El Señor habló con Moisés y le instruyó que ordenara a Aarón y a sus hijos lo siguiente: esta es la ley para el holocausto. Esta deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se cubrirá el cuerpo con sus calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, removerá del altar las cenizas y las echará junto al altar. Luego se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y arrojará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca apagarse. Es como decir que nosotros tenemos que avivar todos los días nuestra alma, avivar todos los días nuestro espíritu, crecer en las cosas de Dios. Y nunca se tiene que apagar esa fe ardiente que hay en nuestro corazón. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante el altar delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y quemará todo esto sobre el altar como un memorial en olor grato para el Señor. La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. De mis ofrendas encendidas, yo les he dado a ellos esta como su porción.
No se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En lo que respecta a las ofrendas encendidas para el Señor, todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para ellos y sus descendientes. Todo aquello que tome estas ofrendas quedará santificado. El Señor habló con Moisés y le dijo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deberán ofrecer al Señor cuando sean ungidos: 2 litros de flor de harina, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, como ofrenda perpetua. Se freirá con aceite en un sartén y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para el Señor. Y el sacerdote descendiente de Aarón, que sea ungido en su lugar, deberá presentar una ofrenda semejante, y toda ella deberá ser quemada. Este es un estatuto perpetuo del Señor. Ninguna ofrenda sacerdotal se comerá, sino que todas ellas serán quemadas totalmente. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos, y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor, en el lugar donde se degolla el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado deberá comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a salpicar deberá lavarse en el lugar santo. La vasija de barro en que se cueza la ofrenda será quebrada, pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrán comerla solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima. Pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, sino que la quemarán en el fuego. Y con esto terminamos nuestra lectura del día de hoy. Está interesante todo aquello que hacía la tribu de Leví, en este caso los descendientes de Aarón. Y vuelvo a preguntarte, imagínate que tuviéramos que hacer todo esto. Sería una locura, ¿no? Sería algo sorprendente de hacer y se requeriría de mucho tiempo y mucho trabajo. Demos gracias a Dios nuevamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque a través de Él nosotros tenemos vida eterna y no necesitamos más sacrificio. Él fue el último sacrificio. Así que te espero el día de mañana para que continuemos en este challenge de lectura bíblica. Y recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Nos vemos mañana.